Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mi nombre es Naderman y estamos listos para aprender. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la metodología de la investigación. O sea, qué es lo que nosotros necesitamos para poder realizar toda una investigación en la escuela o en una cuestión mucho más formal. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos haciendo una investigación? Buscando la verdad. Un proyecto pues debe de desarrollarse siguiendo un proceso estructurado, ¿verdad? A través de una serie de pasos que se llama método científico. Y por lo tanto, pues vamos a comenzar con la observación. Cuando hablamos de observación, pues estamos hablando de los 5 sentidos de nuestro cuerpo. Desde saber escuchar, saber oler, saber gustar, saber tocar y poder observar, por supuesto, ¿sí? Entonces, en el momento en que un investigador empieza a vivir esta experiencia, pues lo primero que tiene que hacer en esta observación es delimitar esa investigación. Y la parte más importante que nosotros debemos de tener aquí es saber delimitar hasta dónde queremos llegar, y a esto le llamamos planteamiento del problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? Es poder definir exactamente a dónde queremos llegar. ¿Y qué es lo que nosotros nos vamos a imaginar? Imaginemos un edificio enorme que está llenísimo de ventanas. Hay muchísimas ventanas y cada ventana pues pertenece a una área de investigación. A una le podemos llamar arquitectura, otra se puede llamar psicología, otra filosofía, otra química, otra medicina, otra biología, etcétera, etcétera. Por supuesto que yo voy a tratar de meterme de todas esas ventanas a la de biología porque yo soy biólogo. Y dentro de biología, pues vamos a encontrar también otra vez otro edificio enfrente de nosotros que va a tener una gran cantidad de ventanas porque cada área se subdivide, ¿no? Y entonces aquí podemos tener el área de la célula, ¿no? Hay muchísimas cosas que decir sobre la célula o la genética, ¿verdad? Tan reconocida en este momento. O biología también puede tratar problemas que tengan que ver con evolución, la diversidad, con tantísimos organismos. Y finalmente ecología, ¿no? Con todos sus ecosistemas. Entonces yo tengo un mundo de posibilidades dentro de la biología y decido meterme a una de estas ventanas. Esta vez, bueno, pues he elegido meterme a la ventana que tiene que ver con ecología, ¿no? Y también otra vez traspaso esa ventana y me voy a encontrar otro edificio que va a tener una gran cantidad de ventanas, porque la ecología la podemos identificar con muchísimos temas, ¿no? Desde las comunidades, desde las poblaciones, los ecosistemas, la biosfera. Podemos hablar de migraciones, podemos hablar de reforestación, podemos hablar de energías renovables o de las no renovables, podemos hablar de muchísimos temas que tengan que ver con ecología, ¿sí? Sin embargo, bueno, aquí empezamos a definir nuestro proyecto. Y en este proyecto vamos a hablar sobre reciclaje. En México existe un lugar que se llama Xochimilco. En la Ciudad de México es un lugar muy bonito, es pintoresco, que está lleno de canales y pues es fácil poder llegar a este lugar. Sin embargo, cuando nosotros vamos recorriendo estos canales, nos vamos a dar cuenta que de repente hay una planta que ha crecido y se ha multiplicado. Estamos hablando del lirio acuático. El lirio acuático pues es una planta invasora, exótica, que vino desde Brasil. Y resulta que esta planta tiene 2 formas de reproducción, tanto sexual como asexual. La sexual pues es por medio de las flores, la abejita, bla, 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 hace su trabajo, pero también de manera sexual a través de estolones, y entonces siempre se está reproduciendo. De tal manera que abarca completamente los canales, los satura, no deja pasar la luz, y entonces los animales, ¿verdad? Los peces, los microbios que existan por debajo, pues empieza a cambiarles el oxígeno, la luz no les llega como se debe, y entonces modifica completamente el ambiente. Y entonces, bueno, pues hay un excedente de esta planta y nosotros podemos tomar
esta planta para poderla reciclar. Debo decirles que hace algunos años tuve la oportunidad el ejemplo que les voy a poner es un ejemplo vivo que hice hace algunos años, y tuve la oportunidad, les decía, de ir a Medellín, Colombia, donde obtuvimos la calificación más alta en medio ambiente sobre este proyecto que les voy a explicar a continuación. Entonces, bueno, teníamos la materia prima que se llama lirio acuático, y este lirio acuático se dice que a la semana salían como unas 9 toneladas de todo este material. Y entonces vamos a definir en este planteamiento del problema hacia dónde quisiéramos llegar. Y esto es poder sacar toda esta cantidad de lirio acuático, procesarlo y hacer una fibra delgadita. Una de las cosas que nosotros estábamos observando una vez que fuimos a los viveros es que las plantas te las entregan en una bolsa de plástico negra. Generalmente cuando uno va a los viveros y ve que está sembrado y listo para salir, bueno, vamos a encontrar que hay muchísimas bolsas de plástico que van a tener estas plantas que recién están sembrando. Y entonces es difícil que recibes una planta y al ratito tengas que tirar la bolsa de plástico. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, vamos a sustituir esa bolsa negra, esa bolsa que va a ser plástico y que vamos a tirar a la basura y que vamos a seguir contaminando, y la íbamos a sustituir por una maceta biodegradable elaborada con lirio acuático. Y entonces fue, pues, de primera instancia ese planteamiento. Un buen planteamiento del problema es aquel que podemos hacer en 2 párrafos. En el primer párrafo hablamos de la parte general de lo que va a ser todo un proceso, y en el segundo párrafo nos vamos a lo particular. O sea, hablamos de contaminación en la parte general, y en lo particular decimos, bueno, vamos a reciclar y además vamos a realizar macetas biodegradables. Entonces, esto sería lo que nosotros hacemos en el planteamiento del problema. Y de ahí nos vamos al marco teórico, porque lo primero que tenemos que hacer ahora es empezar a leer todo lo que usted quiso saber sobre macetas, todo lo que usted quiso saber sobre el reciclaje, todo lo que usted quería saber sobre el lirio acuático, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ponemos nuestras prioridades, ventanas primarias, secundarias, terciarias, de tal manera que vamos, ¿verdad?, escudriñando y vamos leyendo, por ejemplo, el lirio acuático, pues cuál es el nombre científico, cuál es su taxonomía, cuál es su distribución, cuáles otros usos le han podido dar a esta planta, ¿no? Por otro lado, bueno, ¿qué pasa en Xochimilco? ¿Cuáles son los problemas que tienen las personas que están trabajando ahí? Y cuántas toneladas salen al día, a la semana, cómo se puede procesar todo ese material, cómo ellos lo han tomado, qué es lo que hacen ellos con esas plantas. Por otro lado, pues las macetas, ¿no? Porque vamos a elaborar macetas, tenemos que saber todo lo que existe sobre esas macetas. Tenemos que ver también formas de reciclaje, tenemos que hablar de contaminación, porque pues esta es una planta que finalmente ha crecido tanto que está contaminando estos lugares. Y como queremos hacer macetas biodegradables, pues podemos hablar de reforestación. Y si esto sale muy bien, bueno, a lo mejor puedo formar hasta una empresa. O sea, yo tengo que tocar en el marco teórico y me tengo que poner a leer muchísimo, tocando varios puntos, de tal manera que yo esté muy empapado del tema para entonces poder ofrecer un objetivo. O sea, hacia dónde queremos llegar. La meta que pretendemos lograr es el objetivo, ¿no? Y puede ser específico, pero pueden también existir algunos objetivos secundarios. Comienza generalmente con un verbo en infinitivo, y además de esto, estas palabras clave deben de coincidir con el título de nuestro proyecto. Cuando definimos el objetivo, también estamos hablando del título del proyecto. Una vez que ya tenemos el objetivo, esa meta a seguir,
pues nos vamos entonces a la hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Bueno, pues es una suposición hecha a partir de los datos que nosotros queremos y sirve como de base para poder hacer toda una investigación. Entre más información tengamos en nuestro marco teórico, pues más certera va a ser nuestra hipótesis, ¿sí? Y finalmente, en nuestras conclusiones, cuando nosotros estemos terminando nuestro proyecto, la hipótesis pues será confirmada o será rechazada. Y hay una fórmula que nos puede servir muy bien para que nosotros podamos hacer una hipótesis de manera muy sencilla. Es el sí y el entonces. Si realizamos macetas biodegradables, entonces disminuiremos el número de plásticos en las macetas en un invernadero, ¿sí? Entonces vámonos con el procedimiento. Ya hemos establecido, ya leímos, ya nos imaginamos, formamos un objetivo y ahora nos vamos al famoso procedimiento, ¿sí? En este procedimiento pues yo debo tener un grupo control y un grupo experimental, o sea, qué es lo que sucede en la realidad y qué es lo que sucede con el cambio que yo quiero hacer. Y entonces le llamamos variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente pues es aquella en la cual el investigador propone los cambios a diferencia de lo que sucede en la naturaleza. O sea, aquí nosotros decimos vamos a hacer macetas biodegradables. Y la variable dependiente, bueno, será el desarrollo del experimento que seguramente mostrará diferencias con respecto a la variable independiente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo una maceta que además de todo puede nutrir a la planta mientras está en proceso de crecimiento, cosa que nunca le va a aportar el plástico. Entonces ahora nos vamos a este procedimiento. Este procedimiento va a mostrar paso a paso cada uno de los momentos de nuestra investigación. Algo que tenemos que tomar muy en cuenta es que el tamaño de la muestra aquí sí importa. Entre mayor cantidad de elementos tengamos, pues más certera será nuestra investigación. No es lo mismo hacer un proyecto de investigación con 10 objetivos o con 10 plantas, hacerlo con 100 plantas, hacerlo con 1000 plantas. Cuanto más grande sea toda mi muestra, pues entonces mis resultados tendrán mejor calidad y podemos cuestionarnos más. Cuando hacemos un procedimiento, además de todo, vamos nombrando por partes A, B, C, D, o sea, hasta dónde quiero llegar en cada uno de estos pasos. Entonces, por ejemplo, para poder hacer nuestro proyecto, pues nos fuimos, les digo, en este caso nos fuimos a Canal Nacional, que está allá muy cerca de Xochimilco. Vimos que el lugar está llenísimo de lirio acuático y entonces obtuvimos, nuestro primer proceso es ir por el material, colocarlo en cubetas y de ahí pues ya nos fuimos, por supuesto, al laboratorio, empezamos a trozar estos lirios acuáticos. Quitamos la parte de las raíces porque cuando quisimos molerlas eran demasiado fibrosas y bueno, definimos que no las íbamos a poner. Los pusimos en un molino, ¿no? Y empezamos a ponerle y empezamos de repente cómo es que vamos a cohesionar todo este material. Le pudimos poner fibra de coco, hicimos experimentos y le pusimos maicena, le pudimos poner en otros experimentos le pusimos grenetina para que la maceta se mantuviera siempre en cohesión y finalmente a partir de estos procesos, de estas pruebas, definimos cuál era el campo más definido, hicimos nuestros moldes muy silvestremente, pero obtuvimos finalmente varias macetas en las cuales comenzamos a sembrar algunas plantas. En este caso pusimos plantas de frijol. Y bueno, una vez que hemos concluido toda nuestra metodología, pues estamos listos para obtener los resultados. Los resultados se van a obtener a través de tablas, de gráficas, ¿no? Y es muy importante ser muy específicos en los resultados finales. Pueden ser números, pueden ser, les digo, gráficas, y siempre es muy importante en la investigación poner abajo de cada tabla, de cada gráfica,
un pie de información que diga tabla que muestra el crecimiento, tabla que muestra, ¿no?, la cantidad de individuos. Es muy importante colocar si estamos hablando de gramos, si estamos hablando de medidas como metros, kilómetros, etcétera, ¿no? Todo esto tiene mucho que ver en nuestros datos que estamos dando, ser lo más claros posibles. Y finalmente vamos con las conclusiones. Las conclusiones, pues es esa parte que debemos de leer y que nos debe dejar completamente satisfechos. Y en esas conclusiones nosotros debemos de tomar en cuenta, pues de primera instancia, el marco teórico. ¿Por qué? Porque nos pusimos a leer lo suficiente y eso que nosotros leímos lo tenemos que contrastar ahora con nuestros resultados, ¿no? También si se cumplieron o no nuestros objetivos, si pudimos llegar al fondo de todo esto, y finalmente si aceptamos o rechazamos la hipótesis. O sea, lo que habíamos imaginado que íbamos a hacer, ¿llegamos hasta el final? ¿Fue como nosotros lo estábamos planeando? ¿Por qué? Porque también podemos rechazar esa hipótesis y también ser un buen trabajo. No necesariamente tenemos que aceptar todo lo que nosotros estamos poniendo. Además, en una conclusión es muy importante que nosotros podamos poner qué es lo que pudiéramos hacer a futuro. Si lo que hicimos en este procedimiento pudo tener algunas cuestiones que pudiéramos modificar, por supuesto que esto se puede hacer. Y entonces, en una segunda propuesta decimos, bueno, pues aquí nosotros, para una siguiente experiencia de investigación, podríamos proponer tal cambio, podríamos quitarle, en lugar del lirio acuático, a lo mejor lo pudiéramos hacer con algún otro tipo de planta que también crece, puede ser pasto, puede ser, no sé, cualquier locura que se nos pueda ocurrir, que esté bien sustentada, por supuesto, y que sea abundante, ¿no? Y algo que es muy importante también en las conclusiones es que ahí sí es la mirada del escritor, la mirada de ese equipo que hizo esa investigación para, con sus palabras, poder proponer qué es lo que le pareció todo este experimento. Para finalizar, también es muy importante el que nosotros podamos hacer honor a las personas, a los libros que revisamos, a los autores de estos libros, de estos artículos, de estas revistas que estuvimos revisando. Existen dos tipos de citas, una cita corta y una cita larga. La cita corta siempre la vamos a poner al final de cada uno de los textos en el marco teórico, ¿sí? Y ahí vamos enunciando, bueno, fulanito de tal en tal año. De tal manera que todas estas referencias que yo tengo en el marco teórico, después hasta el final del trabajo y después de las conclusiones, nosotros podamos poner nuestras citas largas, ¿sí? Ya en las citas largas ya vamos a poder poner el autor, vamos a poner el año, vamos a poner también el título del proyecto, también vamos a poner la ciudad, el país, la editorial. Y cada año pueden cambiar de repente. Existe una asociación mundial para poder citar que se llama APA. Y en este libro que se va renovando cada año, pues nos van diciendo de repente, algunas van en cursivas, algunas van en mayúsculas, de repente el año lo podemos poner entre paréntesis, va cambiando año tras año toda esta información. Para finalizar, bueno, yo quiero decirles que investigar pues cambia nuestra manera de ser y cambia nuestra manera de pensar para el futuro, ¿sí? Aumenta siempre la capacidad que tenemos para analizar y para formarnos preguntas más adelante, que sean preguntas adecuadas y también aprender a responderlas. Hacer investigación fortalece competencias y habilidades científicas que vamos conservando nosotros en el tiempo. Nos hace desarrollar una actitud crítica con respecto a todo nuestro entorno. Vamos aprendiendo a desenvolvernos en trabajos colaborativos y aprendemos además a definir o asumir diferentes roles. Y por otro lado, pues vas potenciando esas capacidades para aprender a aprender, ¿no? Que son útiles también para desenvolverse como un buen estudiante en cualquier área del conocimiento.
Siempre investigar, vas a aumentar la capacidad de generar nuevos lazos y poderte comunicar con otros. Existen posibilidades múltiples de potenciar diversas habilidades propias de los estudiantes mediante el trabajo de la investigación, ¿sí? Uno va desarrollando la conciencia social y la capacidad para comprender efectos en la investigación que produce la sociedad, tanto en forma directa como indirecta. ¿Y qué les puedo decir como profesor o como asesor? Bueno, pues vamos inculcando a todos nuestros alumnos la experiencia de la investigación, el poder disfrutar de incursionar en cada uno de los pasos del método científico. Y sí es responsabilidad de nosotros motivar a nuestros alumnos a cambiar el rumbo de nuestro país a través de la investigación. ¿Por qué? Porque tocas vidas, transformas vidas y con pasión y amor, jóvenes, se puede lograr muchísimo. Esperemos que haya servido esta experiencia, todos estos pasos del método científico para poder llegar a un buen final. Muchísimas gracias y los espero en nuestra próxima cápsula.